podemos estar más cerca, con lo cual, esto es una invitación, si alguien tiene alguna pregunta, alguna precisión, porque ustedes ya sé que saben mucho, saben muchísimo y además tienen una gran experiencia de la vida, con lo cual, todos que quieran interrumpir para introducir algún tema o pedir alguna aclaración o incluso sugerir alguna cosa, sean bienvenidos, ¿de acuerdo? Además, a mí me encanta estar con ustedes porque aprendo siempre que salgo con muchas más ideas de las que tuve cuando entré y desde luego con alas en el corazón y ganas de seguir estudiando para volver con ustedes y volver también a tener esta relación porque son realmente un grupo maravilloso. No son palabras fáciles, ¿eh? Esto es verdad. Sobre todo después de comparar con los jueces que he tenido a la mañana, que hay que arrastrar, son hombros, es maravilloso. Vale. Partimos de lo que se reconoce como uno de los grandes logros de la civilización en el siglo XX. ¿Vale? Uno de los grandes logros que es cuando en 1948 la Organización de las Naciones Unidas declara, la Declaración de las Naciones Unidas declara, hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿vale? Como derechos para todo ser humano con independencia de su nacionalidad, raza, credo, color, estudios, sexo, nivel económico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es un gran aporte del siglo XX para la historia de la humanidad. Claro, teníamos detrás algo muy sangrante. Recuerden que se había propuesto a partir del siglo XVII en lo que es el pensamiento ilustrado, la idea de desarrollemos la razón, desarrollemos la ciencia, desarrollemos la técnica y conseguiremos un mundo más humano. Conseguiremos ser mejores personas, una sociedad más perfecta, una sociedad más humana y una sociedad mucho más cómoda y apropiada para lo que es una vida plenamente humana. Bueno, nos metemos como civilización en ese desarrollo de la ciencia, de la técnica, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, las revoluciones industriales, los grandes avances. Llegamos al siglo XX y nos encontramos con palabras perdonen el cambio trascendental, pero con palabras de Mafalda, que es muy significativo. ¿Cómo es posible que hayamos buscado cómo matar más rápido en lugar de cómo comunicarnos más rápido? La Primera y la Segunda Guerra Mundial significan una gran crisis no solo de una sociedad, sino de un modelo de civilización. ¿Cómo es posible que todo ese conocimiento, toda esa ciencia, todo ese saber que nos iban a proporcionar un mundo más humano se hayan utilizado para denigrar hasta situaciones límites la vida humana? No solamente es la guerra y lo que va acompañando a la guerra, es el uso de la medicina para dañar a las personas. Es el uso de la farmacéutica o de la farmacología como instrumento bélico. Es el instrumento de descubrimientos como esa energía que iba a poder iluminar con mucha más facilidad, ¿no?, la vida de todos los pueblos, que se convierte en la gran amenaza que es capaz de destruir a todo el planeta. En ese contexto, ¿no?, de lo que son los horrores de las dos guerras mundiales, pero más que los horrores de la guerra son los horrores de la capacidad humana, con esa técnica, con ese saber, que saber es poder, ¿no?, con ese conocimiento, con ese desarrollo técnico, con ese desarrollo a todos los niveles, la capacidad del ser humano de destruir hasta la última célula lo que es la otra persona, su dignidad, su conciencia, su respeto, su cuerpo,
su vida, su alma. ¿Cuánto se investigó en psicología, cuánto se investigó en medicina y todas esas investigaciones utilizadas para aniquilar la vida humana? Una capacidad de la que desconocían los siglos anteriores, ¿no? Donde las guerras sí eran cruentas, pero eran batallas entre soldados, ahora se convierte en la gran amenaza de todo lo humano. Pues en medio de todo este contexto, los países se juntan para decir, basta, no puede ser. Hay que poner unos límites a la capacidad autodestructiva. Vamos a hacer la declaración de los derechos de todo un ser humano, por el hecho de ser humano, para pedir la protección de cualquier institución política, país, nación o comunidad. Esta es una de las grandes aportaciones del siglo XX, ¿vale? Que luego se ha ratificado en distintos espacios, etc. No vamos a entrar en esto. Pero ¿de dónde surge esta idea de los derechos humanos? ¿De dónde surge esta idea? ¿Es una idea que flota en el ambiente? ¿Es una idea...? Obviamente las ideas nunca surgen de repente. Todo lo que tiene que ver con el ser humano tiene una larga preparación, ¿no? Obviamente si pertenece a lo que es la realidad humana en su matriz central, tiene es más bien fruto de un reconocimiento, de una autoaclaración, más que una creación, ¿no? Que puede surgir como creación esa declaración, esa petición de reconocimiento a nivel internacional, más allá de los reconocimientos locales de naciones. Pero esa idea de los derechos humanos o de lo que se debe al ser humano por ser un ser humano y de la dignidad que lleva el hecho de ser parte de la naturaleza humana, ser parte de la comunidad humana o de la familia humana, como se declara en otros lugares, tiene una determinada historia a sus espaldas. Tradicionalmente, y sobre todo en el ámbito anglosajón, se ha dicho que los precedentes de la Declaración de los Derechos Humanos está, por un lado, en el Bill of Rights, las leyes de finales del 17, que se dan en Inglaterra, ¿no? O en la Revolución Francesa, en 1789, esto es lo que ustedes conocen, ¿no? O, por ejemplo, las distintas declaraciones que surgen en Norteamérica, sobre todo a partir del siglo XVII y XVIII, ¿no? Este es como el precedente intelectual de esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto es un poco lo que todos los manuales, los libros de consulta, incluso vayan a saber las páginas web, no buscamos, pero seguro que también las páginas web, cuando hablamos de los precedentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es lo que tenemos. Obviamente, todos estos textos son textos que plantean el límite de interferencia de un poder político sobre la acción o sobre el espacio de un individuo. Es decir, todos estos textos anteriores, sean de Luisiana o Francia o Inglaterra, son derechos otorgados a los ciudadanos, en el caso de Francia, franceses, bueno, y no a todos. Estaban un poco excluidas también las mujeres en esa época, entonces solamente eran de los varones, pero bueno. Los esclavos. También estaban excluidos los esclavos, es decir, estaban dirigidos a ciudadanos, es decir, a personas reconocidas como ciudadanos por ese poder político. No todos eran ciudadanos, estaban excluidos esclavos, siervos, mujeres, niños y algunos otros seres humanos que pululaban por él. ¿Preguntas hasta la fecha? Esto es muy conocido, es muy general, ¿verdad? Esto ni lo tenía que haber puesto, pero me gusta hacer un poco el repaso. Bueno, esta es una foto de la declaración y aquí tienen a todos estos sesudos anglosajones firmando las declaraciones norteamericanas. No voy a profundizar en eso, pero el tema es por qué podemos hablar de derechos humanos. No estoy hablando de los derechos de los ciudadanos españoles,
Si hablamos de los derechos de los ciudadanos españoles, estamos hablando que nuestra Carta de Ciudadanía, es decir, ser españoles, nos abre una serie de derechos y deberes, pero sobre todo derechos en este ámbito, ¿no? Pero cuando hablamos de los derechos del ser humano, de todo ser humano, ¿dónde radicamos esos derechos? A lo largo de la historia, esos derechos han provenido de ser ciudadano de un determinado situación política. Por ejemplo, los ciudadanos romanos eran los que tenían derechos en Roma, ¿no? De ser ciudadano, o en algunos casos de pertenecer a una determinada clase social, o de tener una determinada situación social concreta, ¿no? Siervos, esclavos frente a libres. Pero cuando hablamos de esa declaración universal, decimos que todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, tienen una dignidad que les permite reclamar ante cualquier Estado, ante cualquier nación, ante cualquier organización política, una serie de derechos. Y la pregunta siempre es en qué se radica en qué se apoya esa reclamación. Y aquí es donde las cosas empiezan a tener un poquito más de trabajo. Porque pueden radicarse, si hablamos de unos derechos de todo ser humano, del carácter abstracto de definir este es un ser humano, con lo cual ya es entonces portador de una serie de derechos, entonces quedaría vinculado al reconocimiento de qué y quién es ser humano. Cosa que no es nada ingenua, es decir, ¿es el embrión en su segunda, tercera semana de gestación un ser humano? Si es un ser humano, entonces, por supuesto, hay que defender su vida, etc. Si todavía no es un ser humano, es un conjunto de células, entonces podemos tener determinadas acciones. Es decir, no son situaciones ingenuas, no es esa declaración de qué significa ser persona o qué significa ser un ser humano. Si lo planteamos desde el punto de vista del reconocimiento. Que me reconozcan como ciudadano del mundo, como ser humano, y entonces tengo derechos. La otra posición que es muy interesante es que en todos y cada uno de nosotros hay algo que compartimos, por eso somos parte de la gran familia humana, y ese algo que compartimos, vamos a llamarlo naturaleza humana, es lo que exige ese respeto. Ese no ser utilizado jamás como un medio, como diría Kant, sino ser siempre un fin para mis acciones y las acciones de los demás. Entonces, aquí ya empezamos a tener que cuestionar, bueno, entonces, ¿en qué radican esos derechos humanos? En un reconocimiento de que alguien es un ser humano y entonces, de manera abstracta, es reconocido como parte de la humanidad y entonces, a partir de ahí, se le deben una serie de derechos, derecho a la libertad, a la libertad de expresión, a la movilidad, etc. Bien. Esto es interesante. Ojalá podamos dedicar un poquito más tiempo al tema de la dignidad. Yo lo aplazaría para dedicarnos ahora más al tema de los derechos humanos, pero sobre todo me interesa que vean cómo ha ido asociado esa maduración que como civilización nos ha exigido, ¿no?, plantearnos el respeto de toda vida humana, porque toda vida humana es portavoz de un valor absoluto, ¿vale? De un valor absoluto significa que nunca se es medio para otra cosa. Los romanos distinguían claramente entre personas y cosas. Personas y cosas. Las cosas son los medios para. Además que entre las cosas también incluían a los esclavos, pero personas y cosas, ¿vale? Medios y fines. Es decir, o fines y medios. Vale. Bien. Las ideas que hacen posible que hablemos de una universalidad de los seres humanos con una dignidad
y unos derechos, obviamente no surgen en el siglo XX, ¿vale? Ya vienen precedidas de una lenta maduración que tiene sus limitaciones, que se va incorporando a una forma de ver al ser humano que se consagra especialmente entre los siglos XV y XVII y que exige ese reconocimiento político, público, universal en el siglo XX, pero que ya se madura a partir del siglo XV, que es la idea de la humanidad como algo que trasciende los límites o las adscripciones religiosas, nacionales e incluso educativas, ¿no? Entonces, fundamentalmente el tema de la dignidad humana como algo que todo ser humano tiene su raíz en Grecia y Roma, se desarrolla de una manera muy específica durante la Edad Media y es en el Renacimiento en el que encontramos una interesante aportación a lo que es el tema de la dignidad humana, la humanitas, ¿no? El reconocimiento del ser humano como un elemento que está detrás, por decirlo de alguna manera, de condiciones nacionales, etc. Podríamos hacer un pequeño recorrido. Por ejemplo, en Grecia se acuerdan de Antígona. Antígona es la que habla de que hay una ley más allá de la ley de este reino, hay una ley por la que debemos actuar, una ley que trasciende las normas aquí y ahora. A ver. No pensaba que tus programas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe dónde surgieron. Este reconocimiento que detrás de las leyes particulares de un pueblo, de una nación, tenemos que respetar unas leyes no escritas, que son de siempre, porque hacen referencia a lo que en el ser humano hay siempre, que es esas exigencias del desarrollo de la vida humana en su interior. Podríamos decirlo de una manera un poco inadecuada, ¿no?, en cuanto a terminología, pero que es un poco lo que quiero subrayar. Por ejemplo, Critón, pero por esta vez Sócrates sigue mi consejo, sálvate, porque en cuanto a mí, pues estamos hablando de la muerte de Sócrates, ¿no?, otro pasaje maravilloso de la literatura y de la filosofía griega. Además de haberme firmado para siempre decir un amigo de cuya pérdida nadie podrá consolarme, me temo que muchas gentes que no nos conocen bien, ni a ti ni a mí, crean que pudiendo salvarte a costa de mis bienes te he abandonado. Porque el pueblo jamás podrá persuadirse de que eres tú el que no has querido salir. Es decir, le está intentando para que Sócrates, que ha sido condenado a muerte, evada de alguna manera esa condena y salga, pues sobornando al guardián de turno, ¿no?, y escapando de esa muerte segura. Y dice Sócrates: nosotros, mi querido Critón, justo el filósofo, es decir, el que quiere regirse por las normas, no de aquí o de allí, sino las normas que hacen referencia a lo que es siempre, a lo que trascienden aquí y ahora, ¿no? Esas normas que son las que guían la vida humana siempre, porque son las que hacen referencia a las necesidades y al desarrollo de la vida humana más allá de sus concreciones particulares. No debemos curarnos de lo que diga el pueblo, sino solo de lo que dirá aquel que conoce lo justo y lo injusto. Y este juez único es la verdad. No es un principio sentado que el hombre no debe desear tanto el vivir como el vivir bien, es decir, el vivir según una vida significativamente humana. No se trata de una vida biológica, es una vida conforme a las exigencias de una vida humana. Bien, estamos planteando ya una serie de cuestiones, ¿no?, que plantean que la conquista histórica de la noción de dignidad del ser humano es algo que se está preparando en esta tradición occidental, ¿no?, y va adquiriendo una maduración a medida que va pasando, por decirlo así, los siglos, ¿no?
En Roma es clarísimo, en Roma tenemos todo el desarrollo del derecho romano, que es uno de los grandes pilares de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que empieza por diferenciar lo que se debe a la persona de lo que se hace con las cosas. Temas que aquí no todo ser humano tiene esa personalidad jurídica, ¿no? Tiene ese reconocimiento de ciudadanía o de ser una personalidad jurídica reconocida. Pero sí que nos encontramos en un gran autor romano, ¿no? Sobre las leyes de Cicerón. ¿Qué hay tan importante como el derecho de la ciudad plantea? Estamos hablando del derecho de la ciudad romana, ¿no? Que es el gran éxito de Roma, la gran conquista de Roma. ¿Y qué tan exiguo como este oficio de aquellos que son consultados, aunque es necesario el pueblo? Y no estimo verdaderamente que aquellos que se han dedicado a su oficio han sido desconocedores del derecho universal. Está planteando que el derecho de Roma, eso que les tenía tan orgullosos a todos los romanos, tiene detrás un derecho que es universal. Desconocedores del derecho universal, pero en tanto han profesado ese que llaman civil en cuanto han querido proteger a todos. Esa tensión, ¿no?, entre el derecho de mi ciudad, de mi nación, con un derecho universal que tiene una exigencia incluso de modificar este derecho aquí y ahora para hacerlo más adecuado, más conforme a las exigencias de lo que es esa vida plenamente humana. No vivir, sino vivir y vivir como es acorde a la vida humana, ¿no?, al ser humano. Porque para nosotros ha de ser explicada la naturaleza del derecho, las leyes, y ella ha de ser sacada de la naturaleza del hombre. Por eso es universal, porque la naturaleza humana es universal. Ha de ser consideradas las leyes por las que las ciudades deban ser regidas, es decir, esa ley universal, esa ley que es dictada por las exigencias de esa vida humana, una vida humana como humana, no como vegetal o como animal, sino como plenamente humana, son las que deben, a su vez, medir, o por las que se deben medir las leyes de las ciudades, esos derechos y esos mandatos de los pueblos, ¿no? Una ley que no es escrita. Bien, todo este conjunto de ideas empieza a hacerse expresión durante la Edad Media, aunque se nos ha transmitido que la Edad Media es ¿no? Es una edad de una forma, una cosmovisión profundamente religiosa. Lo que es cierto es que se recoge toda la herencia greco-romana y la referencia a una naturaleza humana. Solo que esa naturaleza humana está ratificada por el creador de esa naturaleza, que es Dios, ¿vale? Pero, entonces, no voy a entrar aquí porque me gustaría que abordemos este tema de legitimidad de una manera muy entretenida, pero sí que vean cómo hay una tradición intelectual que desde Grecia, Roma y sobre todo mucho más desarrollado, porque fundamenta esa naturaleza en una concepción también teocéntrica, como es el tema del hombre a imagen y semejanza de Dios, es decir, la realidad que es culmen de la creación y que conecta lo creado con lo divino. Esa realidad, que es la realidad de todo ser humano, es a la que se le debe un respeto y sobre todo un espacio para que desarrolle plenamente lo que tiene como humano, como humanidad. ¿Vale? Esto me gustaría desarrollar de otra manera, pero fíjense que todo esto lo que hace es plantear un suelo nutricio donde luego se desarrollarán los ejercicios jurídicos del siglo XVII y XVIII. ¿Qué los supone? ¿Vale? Están ahí supuestos. Pero
como paso previo a este desarrollo jurídico de los siglos XVII y XVIII, a John Locke y sus amigos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que están detrás de estas concepciones teóricas, hay un momento histórico afincado aquí en España que está marcado por un hecho histórico y por una reflexión interior. ¿De acuerdo? Este es Locke. Porque lo que se suele olvidar es que toda esta tradición premoderna llega a conseguir esa forma determinada gracias a lo que es la polémica y el desarrollo y el descubrimiento de América y lo que supuso intelectualmente en una reflexión intelectual sobre qué es el INE y qué se le debe al INE, recientemente descubierto, ¿no?, o recientemente hallado, por decirlo de alguna manera. Esto es un poquito el lema de este curso, de Salamanca al mundo, ¿no?, porque el descubrimiento de América fue un hecho trascendental. Todos los historiadores hablan de que es uno de los signos en que pasamos del mundo medieval al mundo moderno. El mundo medieval, que estaba en cierta manera alrededor del Mediterráneo, de repente se abre a un cosmos distinto, o sea, un mundo nuevo, ¿no?, un mundo que hace tambalear las condiciones de comprensión de ese mundo medieval, ¿no?, aparte de otros hechos como, bueno, ustedes ya lo saben, la caída de Constantinopla, todas estas cosas, pero no solamente es el descubrimiento de América, sino que es la forma intelectual de entender lo que significó América, que es la gran aportación de una serie de autores, ¿vale?, que merecen estar en ese recorrido de los precedentes de los derechos humanos. A ver, no es que lo diga yo, que merecen estar entre los precedentes. De hecho, saben ustedes que hay una escultura de Francisco de Vitoria en la ONU. Esto es porque la propia ONU ha reconocido que Francisco de Vitoria es una figura significativa, ¿no?, para esa organización mundial de las naciones, pero también como una figura significativa en el reconocimiento de la gran aportación que es la Declaración de los Derechos Humanos. Y junto a Francisco de Vitoria tiene que estar también Bartolomé de las Casas, ¿no?, que le suena posiblemente el gran defensor de los indios. Es decir, son autores que merecen estar ahí porque su elaboración intelectual marcaron no solamente una defensa teórica, sino también una defensa teórico-práctica, ¿vale? No es solamente una defensa teórica de todos los seres humanos tienen derecho a la propiedad, no. Tanto en el caso de Vitoria como en el caso de las Casas estamos hablando de algo más que una declaración abstracta. Obviamente no les podemos pedir que sean hombres del siglo XXI. Sería un poco anacrónico, ¿no? Pero sí que es cierto que el desarrollo intelectual permitieron abrir espacios, ¿vale?, que hasta ese momento resultaban inéditos. Y lo primero que hicieron fue esta labor de sistematización de la tradición jurídica, teológica, filosófica, filológica, literaria, ¿no?, greco-romana, medieval, humanística. Es decir, hicieron un poco de síntesis, ¿no? Yo creo que por esta labor de síntesis son autores que merecen ser recordados. Respiremos. ¿Qué tal lo llevamos hasta ahora? Bien. ¿Alguna pregunta? Veo que hay gente que está apuntando las preguntas. Les tengo un poquito de miedo, pero bueno, seamos valientes, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Quieren que sea más precisa en algún tema? Sigamos adelante. Caiga lo que caiga, ¿no? Necesito un voluntario que me vaya diciendo cuándo tengo que cortar, porque yo, como ven, no llevo reloj. Entonces, dejamos que eso se ponga a hablar, ya lo saben, ¿no? Entonces, ¿hay alguna persona que tenga un gran concepto del tiempo y que pueda hacernos este servicio de avisarme 5 minutos antes de que tengamos que cerrar para que vaya cortando? ¿A qué hora es? A las 7 menos 5, entonces. ¿Sí? ¿Cuento entonces con usted también? Muchísimas gracias. Sí.
derecho romano, los llamados triángulos catecan, derecho romano, tiene influencia en lo que puede ser después la Sí. Efectivamente. Muchísimas. Es que el derecho romano es la estructura nervial que forma parte de los derechos positivos, prácticamente, salvo en algunos casos que hay más presencia de derecho germánico, de los derechos positivos y eclesiásticos que configuraron la Europa medieval y moderna. Entonces, tiene mucho que ver porque el derecho, ya saben que tienen dos funciones. El derecho es, por una parte, limitativo, en la medida en que marca un espacio seguro, entre comillas, ¿no?, de interacción humana, entonces marca lo que no se debe hacer, y precisamente por eso también es educativo, porque está mostrando a la persona libre cuál es el curso de su acción posible, ¿vale? Entonces, todo derecho, toda norma, tiene estas dos funciones. Por un lado es limitativa, porque dice, ojo, majo, que aquí no pases, pero también es educativa, porque enseña cuál es la estructura o cuál es el camino debido de una acción correcta. Entonces, tengamos en cuenta que es que prácticamente todos los países, hay en algunos que hay más presencia del derecho germánico, que en todos los países el derecho eclesiástico, los derechos nacionales se han montado sobre la estructura del derecho romano, salvando esa limitación que tenía el derecho romano, que salvo en épocas muy posteriores del derecho romano, era para los ciudadanos solo, ¿vale? Es decir, aquí en España, el habitante hispano tenía una serie de deberes, tenía que pagar, etc., porque no era ciudadano. El ciudadano era el que tenía unos derechos reconocidos por ser ciudadano romano. Solo muy tardíamente y por cuestiones políticas se fueron incorporando personas, por decirlo así, no romanas dentro de lo que eran ciudadanos romanos. Eso fue mucho más tarde. Aparte, por ejemplo, ahora que estaremos tan al día, ¿no?, todo el tema, hemos pasado recientemente el conocimiento de las mujeres no tenían personalidad jurídica. Tenían una personalidad dentro de lo que era el ámbito familiar, pero no tenían una personalidad jurídica. De hecho, llevaban el nombre de la familia. Llevaban el nombre de la familia. Entonces, bueno, eso marca también un poco los límites de lo que ahora reclamamos, ¿no?, como parte del derecho que es para todos ser humano. En Roma era para el ciudadano. Eso sí, marcó lo que es el camino de lo que suponía una organización jurídica, ¿no?, que luego fue rompiendo esos límites romanos para amoldarse a realidades diferentes, porque la realidad medieval no era Roma. Era una realidad que tenía unas condiciones diferentes de desarrollo. Entonces, tomaron mucho del derecho romano, pero lo adaptaron de una manera diferente a una situación histórica también significativamente diferente. Pero también es cierto que la Iglesia tomó mucho del derecho romano como forma también interna de ordenación y de establecimiento de un orden, de una forma de proceder y de ordenar las acciones de las personas que estaban dentro de la Iglesia. Y por eso hay mucho derecho romano también dentro del corpus de derecho canónico, ¿no? Pero no sé si... Sí, vale, perfecto. Más preguntas, me gustan las preguntas. Eso significa que están atentos. No sé cómo me gustaría que estuvieran en mis clases de la mañana. A ver si tienen que decirles a los... Yo creo que serían sus nietos, pero hay que espaldar a esos nietos, que están un poco pasivos en la vida. Sí. Espera, quería preguntar qué diferencias, si se complementan o se contradicen entre muchas cosas, el derecho canónico y el derecho romano. Son diferentes. Entonces, yo creo que más que hablar de comparaciones, son realidades que tienen tiempos distintos. Entonces, yo creo que es más interesante hablar cuánto del derecho romano va quedando en los momentos históricos posteriores, como puede ser la organización eclesiástica romana. O sea, propiamente es una ordenación de una comunidad de personas que no está unida por el espacio, sino
por la finalidad y por los fines espirituales. Entonces, ¿cuánto de esa estructura que une a todos los cristianos tiene, que proviene del derecho romano, sería más interesante, o cuánto de ese derecho romano queda posteriormente en el derecho español o en el derecho francés, sabiendo también que hay un elemento importantísimo que es la influencia del derecho germánico, que es una fuente diferente del romano y que también tiene su peso específico. Pero están conjuntos en los derechos universales las dos partes, el canónico y el romano, o el civil y el canónico. Cuando hablamos de los derechos universales de la ONU en 1948, podemos encontrar ecos de esas ideas cristianas, romanas, griegas, porque obviamente... Está muy obsoleta ya, No, que va, al contrario, son mucho más modernas de lo que creemos. Son mucho más modernas. Son ecos porque en el fondo, seamos sinceros, si estamos hablando de naturaleza humana, la naturaleza humana, para realizarse como naturaleza humana, no tiene tanta variedad. Puede haber muchas formas diferentes de ejercer, por ejemplo, la maternidad. Pero la maternidad sin el cuidado de los niños no es maternidad. Entonces, y sin maternidad no hay vida. No hay vida familiar y no hay vida futura, porque luego la van a llegar. Entonces, ahora, por ejemplo, que los paleontólogos están señalando, ¿no? Cómo desde la época de las cavernas hay distribución de funciones en la sociedad, porque sin cuidado, sin distribución de tareas, sin servicio de alguna manera, no podría subsistir la vida humana. Lo que vemos claramente es que hay instituciones que son universales. No puede haber vida humana si no hay familia, con distribución de funciones, con el cuidado de esa persona que hasta que sea útil, entre comillas, lo de útil, ¿no? Hasta que sea útil, tiene que ser cuidada, velada, protegida, alimentada durante una serie de años, muchos años. Bueno, no, quizás no tanto como 35, pero pongamos 15. Pongamos 15, ¿vale? Y sin sociedad tampoco hay vida humana. Porque no puede entenderse la vida humana sin comunicación. Y la comunicación se hace con lenguaje. ¿Y dónde adquirimos nosotros el lenguaje? En sociedad. Claro, sin lenguaje no hay comunicación, pero tampoco hay mitos, historias que nos alimentan de valores con los que guiamos la vida. Porque ¿cómo vamos los seres humanos alimentando nuestro día a día, sabiendo cómo actuar en el día a día? Imagínense, la época de Esparta serían las historias que se narraban alrededor del fuego, ¿no? Esas historias de... No sé, me voy a poner a inventar, pero es que no me gusta inventar. Me gusta, sobre todo tengan en cuenta que mi público son sobre todo los alumnos de... Me gusta hacer referencia a las historias que ellos han leído, que ellos han visto en la televisión. Entonces, las películas de cromañones, ¿no? Donde alrededor del fuego se juntan y el más anciano o el padre va diciendo, y fuera hay peligro. Y para evitar el peligro hay que actuar así. Y esas historias van alimentando una forma de actuar. Pero claro, eso se hace en sociedad. El Tarzán es un mito. Porque los niños reales que se han perdido esa vida en sociedad no han conseguido desarrollar plenamente las facultades propiamente humanas, lenguaje, comunicación, conocimiento abstracto, etc. Pero eso es eso. Eso es esto. ¿Vale? Puede ser muy interesante, pero significa que toda vida humana necesita para su desarrollo cosas muy concretas: familia, sociedad, orden en esa orden social o orden político, una serie de estructuras, normas, educación, son cosas muy concretas, ¿no? Y eso es lo que hace posible la vida humana como humana. Y se hace posible la vida humana como humana, pues son una serie de constantes más allá de las diferencias anecdóticas entre culturas, o entre tradiciones, o entre pueblos, o momentos históricos, ¿no? Y eso significa también que cuando el ser humano quiere reconocer de qué no debe prescindir para llevar una vida plenamente humana,
van llegando a los mismos elementos que otros han llegado anteriormente. Fíjense una cosa muy curiosa, pero esto lo pongo como ejemplo. Cuando Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas están viendo, tienen esta gente que acabamos de descubrir, bueno, eso que acabamos de descubrir, son seres humanos. Claro, lo fácil es lo que hicieron los franceses y los belgas cuando llegaron a África en el siglo XVIII. Se parecen más a los monos que a los seres humanos, entonces son animales, no son personas. Bueno, eso de parecerse es un juicio un poco precipitado, ¿no? Pero lo que hicieron, por ejemplo, los primeros que llegaron a América es, ¿son seres humanos? Y dijeron, ¿qué significa llevar una vida o una existencia humana? Familia, orden social, lenguaje, religión. ¿Ellos tienen familia? Sí. Tienen formas diferentes, pero sí, es una familia. ¿Tienen orden social? Sí. Hay unos caciques, unos jefes, hay una estructura, hay elementos que son comunes, otros son privativos. Tienen autoridad. Esa autoridad hace que la comunidad entera vaya en la dirección de otra, que tenga determinadas exigencias, por ejemplo, de trabajos colectivos, aparte del trabajo individual, tengan leyes, tengan normas religiosas diferentes, pero son normas religiosas, entonces, pues tiene todo esto, porque son seres humanos. Porque todo esto es lo que hace posible la vida humana. Entonces, es el signo de que hay una naturaleza humana, con lo cual hay que deberles un reconocimiento, porque son otros seres humanos, diferentes de lo que hemos conocido, pero siguen siendo seres humanos. Fíjense que la labor ha sido ir de la apariencia a la esencia. ¿Qué significa la vida humana como humano? Me ha tocado, es que este tema me gusta mucho. Hay un autor de ciencia ficción que se llama Isaac Asimov, supongo que lo conocen, que en una de esas novelas juveniles que tiene tan simpáticas, hace una reflexión muy interesante. Dice, si ahora mismo viniera un marciano, bueno, quien dice un marciano dice un venusiano, o vaya uno a saber de qué sitio, ¿no? Si viene uno y ve a una persona paseando a su perro por las calles de Salamanca, ¿no? Y ve pues, que el perro está todo feliz, ¿no? Paseando y el otro va recogiendo pues, las cosas que hace el perro para que no ensucien al resto de los ciudadanos, y ve cómo actúa el perro y cómo actúa la persona, puede tener un instante de duda de cuál de los dos es el inteligente. Sobre todo, imagínense, si estamos haciendo referencia a un perro guía, ¿no? Un perro que está especialmente adiestrado para ser guía para una persona ciega o que está acompañando a la persona que se enferma o que está en silla de ruedas, ¿no? Y que le proporciona. Podríamos tener una pequeña duda sobre cuál de los dos es el ser inteligente. ¿Verdad? Pero habría que observar cuál de los dos es capaz de funcionar, en este caso era funcionar subordinando medios afines. Y el animal al final no subordina medios afines. Busca la recompensa o inmediata o mediata. La caricia o el truquito este para que actúe de una determinada manera. Son los seres humanos que pueden funcionar subordinando medios afines. Entonces eso indica de dónde está la inteligencia. ¿Vale? Pero bueno, esta es otra historia. Me parece que es una reflexión bonita, porque es muy fácil vender un reino por un plato de lentejas, pero es muy poco inteligente. Muy poco inteligente significa, pues muy poco inteligente. Porque el ser humano siempre subordina medios fines. Placeres inmediatos por logros significativos para el crecimiento personal, para el crecimiento o el desarrollo de una vida más que biológica, ¿no? Más que... Bueno, pero me lío. Vamos a pasar de los medievales para llegar, es que me lío, es fácil que me líe, ustedes ya me empiezan a conocer, me perdonan, ¿verdad? O sea, vale, entonces nos vamos a quedar en Salamanca. Porque este es el punto interesantísimo para ver cómo se establece un peldaño muy sólido. No estamos hablando de un peldaño accesible que podríamos haber retirado en el curso de los derechos humanos
hubiera seguido, sino que fue un peldaño importantísimo a la hora del reconocimiento, o primero, de la universalización, por un lado, de lo que es esa naturaleza humana y esa dignidad que es el soporte de los derechos, pero también un paso necesario para propiamente universalizar, porque hemos abierto el Mediterráneo al orbe entero, y una de las primeras cuestiones teóricas que se plantea aquí en Salamanca con Vitoria y otros autores es el hecho de que hay una comunidad de naciones. Que la familia humana, pues sí, todos hemos venido a Adán y Eva, todos somos hermanos de nacimiento, eso yo creo que nadie lo puede discutir, pero la gran pregunta es que entonces todos participamos de un mismo fin. Y como participamos de un mismo fin, tiene que haber una solidaridad entre los seres humanos y tiene que haber una ordenación de la convivencia de tal manera que pertenecer a una u otra nación no signifique quedar excluido de ese fin único y superior de toda la familia humana. Esa idea de que formamos parte de, al final, una misma familia, no por el origen, sino por el fin, es una idea que obviamente está en la base de lo que luego será esa idea de una comunidad de naciones. No porque haya un emperador que gobierne a todos, o porque haya un papa que gobierne a todos, sino porque las distintas naciones formamos parte de una comunidad que debemos estar en sintonía y en acuerdo para poder tener un gobierno ordenado. Que nadie quede excluido, porque somos parte de una misma familia, por decirlo así, familia de fin, no familia de origen, sino familia de fin. Y esto es interesantísimo porque, bueno, esta es una reflexión personal, pero hay una parte, por ejemplo, de autores contemporáneos que plantean el hecho de, bueno, esta tribu que está perdida ahí en la selva, no, dejadla perdida, ¿para qué vais a cambiarla? Respetar su identidad, ¿no? Respetar su... Entonces, tienen tendencia a crear... ¿Eh? Ya son unos 5. Vaya por Dios. Vale. Entonces, lo voy a anunciar. En el caso de Francisco de Vitoria estamos hablando de la aportación de una realidad ordenada, política, por decirlo así, a la que debemos tender, ¿vale? Y también esa defensa de una naturaleza compartida entre todos los seres humanos. Por tanto, esa idea de que al tener una misma naturaleza, más allá del tema de la esclavitud, en Vitoria está muy claro que la esclavitud no es natural, es convencional, es decir, está instaurada por motivos de orden político, no es natural, no es una esclavitud, no es natural. Tampoco la diferencia es una diferencia, por decirlo así, en cuanto a creencias o en cuanto a presencia de la gracia o del bautismo. Eso no cambia la naturaleza. La naturaleza es común. Tiene una justificación antropológica, por supuesto, entonces es metafísica, y en el caso de un autor que es creyente, también es teólogo. Bien. Recordemos, cuando se llega a América, empieza a haber muchas voces del trato deshumanitario que se realiza a los indios, que la reina Isabel ya había declarado que eran súbditos suyos, igual que leoneses, castellanos o andaluces, ciudadanos suyos. Pero la reflexión que se hace en las aulas salmantinas no es mejoremos el trato a los indios, sino qué significa compartir esa naturaleza humana, a qué nos obliga como comunidad, a qué nos obliga como preparación para que los que legislen tengan en cuenta no tanto la tradición jurídica española o francesa, sino esas leyes no escritas universales que se deben a esa naturaleza humana compartida.
Por eso él defiende que el asiento de la dignidad no es la fe, no es la nación, no es la determinada acción, no es lo ganado por la educación, sino que radica en la concepción metafísica del ser humano, lo que es como realidad. Vale. Entonces, esto frente a muchos autores, especialmente juristas, que con las leyes de la época, con el derecho de gentes de la época, con las costumbres de la época, venían a afirmar, por ejemplo, que si no estaban bautizados no tenían derecho a la propiedad, por ejemplo, o que si no estaban en gracia no tenían derecho a determinadas condiciones ciudadanas o jurídicas, etc. O frente a frases como las de Ginés de Sepúlveda, ¿no? El autor del Demócrata Sartre, los habitantes de las nuevas tierras no distan casi nada de los brutos animales, pues no tienen uso de razón suficiente. Bueno, sí, un poco de uso de razón tienen, pero no es suficiente. Y son incapaces para gobernarse. En consecuencia, son siervos por naturaleza. Ojo que podemos criticar a Ginés de Sepúlveda, pero prácticamente lo mismo se dijo en el siglo XVIII y XIX en el ámbito de la colonización africana y en algunos casos también norteamericana. Es decir, que aquí nos encontramos también con autores que fueron un poco adelantados a su tiempo. Entonces, lo dejamos aquí. ¿Les parece? Sí. Muchas gracias por su atención.